Proyecto Puente, el experto en política energética y economista, el doctor Sergio Benito Osorio, habló con él. Lo que está ocurriendo con las implicaciones de los apagones, el corte de gas, lo que vendría para México, qué debemos adelantarnos, qué tendríamos que hacer, una valoración. Doctor, buenos días, bienvenido a Proyecto Puente, gusto en saludarlo. Doctor, Dígame, ¿sí? ¿Me escucha? sí, ¿Me escucha? le, Sí, le decía buenos días. buenos Dígame. días. Le daba la bienvenida al contexto. No sé si me escuchó, vaya, usted como especialista en política energética, ¿cuál es su valoración sobre lo que está ocurriendo con la falta de gas, con los apagones en Texas, las repercusiones que pudiera tener en México, doctor? Sí, mire, con mucho gusto. En primer lugar, lo que hay que decir es que durante las últimas décadas, la matriz de generación, la matriz energética en el país se transformó radicalmente porque eh, el- la incorporación de plantas de ciclo combinado llevaron a que el combustible gas natural eh, se convirtiera aproximadamente en el 40% de la capacidad instalada de Comisión Federal de Electricidad y como un poco más del 50% en la generación realmente incorporada a la red. El problema que tenemos con esta situación es que México no produce la cantidad de gas que se requiere para alimentar este parque de generación y como consecuencia de ello pues se han disparado las importaciones. Actualmente se importa alrededor del 70% del gas que se consume por las plantas que generan electricidad. En la situación que estamos viviendo, es decir, un invierno sumamente frío, extremo, sobre todo en Texas, que es de donde viene la mayor parte del gas, pues ha significado un incremento muy importante de los precios e incluso el gobierno de ese estado de la Unión Americana pues cerró las válvulas para garantizar en primer lugar su abasto interno. Y esto es lo que ha generado los apagones. Es decir, lo que estamos viendo en la actualidad es una falta de planeación, no de ahora, sino digamos, de los últimos tres gobiernos, que si se estaba modificando la matriz energética para la generación de electricidad, se debieron de haber tomado las medidas que pudieran garantizar una situación como la que estamos viviendo, porque si bien es cierto que este invierno es muy frío en los Estados Unidos, es más extremo que el estándar de registros que se tiene en ese país, lo cierto es que en el invierno todos los hidrocarburos suben sus precios de manera, digamos, hasta cierto punto normal. Es decir, es una época en que los precios tanto del petróleo como del gas natural suben. No como lo estamos viendo en estas fechas, pero sí se tuvieron que tomar reservas. Por otro lado, el país no puede depender sin tener alguna forma de garantizar el suministro de gas, no puede depender del 70% de su requerimiento sin mantenerse simplemente indemne como ahorita lo estamos mirando. México, me Creo, decía, tiene el 70% del gas se importa en México. así es, Es así es, y muchísimo, es decir, de Estados Unidos, ¿no? Obvio. cada vez se produce menos. Es decir, la extracción de gas seco en México cada vez es menor. Ha ido disminuyendo en la medida de que Petróleos Mexicanos no ha logrado desarrollar tampoco nuevas cuencas, nuevos descubrimientos para este energético que es tan importante. Pero digo, esta es una situación, digamos, estructurada en el país y se debieron y se deben de tomar medidas de planeación que permitan justamente resolver el problema y no tener estas situaciones como las que estamos viviendo ahora. ¿Qué tendríamos que empezar a hacer, por ejemplo, el gobierno de México, Bueno, los pues no gobiernos? tenemos almacenamiento, por ejemplo. Ajá. Debemos de impulsar fuentes que sean distintas a el consumo de gas natural para generar electricidad, ¿no? Eh, digo,
Ahí podemos ver el tema de la iniciativa que presenta el presidente López Obrador al Congreso para fortalecer a Comisión Federal de Electricidad. Esta iniciativa, permítame entrar a este tema, eh, se ha debatido, en mi opinión, de una manera equivocada, porque se plantea como si hubiera una oposición entre ambientalistas y no ambientalistas, cuando Comisión Federal de Electricidad tiene pues una parte muy importante de su generación, que es generación nueva en plantas a viento y fotovoltaicas. Esto se debería de desarrollar mucho más, es decir, Comisión Federal de Electricidad debería de ser uno de los impulsores principales del uso de fuentes renovables para la generación de electricidad. Esto genera costos importantes porque como son tecnologías intermitentes, se requiere hacer inversiones también en respaldo para esas fuentes que son intermitentes. Pongo el caso de Texas. ¿Tiene por eso el gobierno de México, doctor Sergio Benito Osorio, contemplado esto? ¿Ve la capacidad, la iniciativa o que vaya a haber planes para enfrentar o para adelantarnos, desactivar una crisis? Porque si tenemos Sí, un 70, sí, sí hay la capacidad. mire, Ahorita porque... por ejemplo, el artículo 12 de la ley que se va a modificar implica que la Comisión Reguladora de Energía no solamente dé permisos para nuevos generadores a diestra y siniestra, sino que se apoye en el sistema de planeación que debe tener o que debe generar la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, esta es una planeación a largo plazo, no es una planeación de corto plazo, porque construir este tipo de centrales no es un asunto que se resuelve en 1 o 2 años. Entonces, se tiene que actuar de manera conjunta con el sector de hidrocarburos de tal manera que Petróleos Mexicanos pueda impulsar inversiones para extraer mayor cantidad de gas, porque las plantas ahí están, digamos, lo que tenemos lo tenemos, no nos podemos deshacer de él. Quiero decir, tenemos que crear un desarrollo hacia adelante mucho más equilibrado del que actualmente tenemos, ¿no? Muy bien. Pues Y estaremos... esta situación va a durar lo que dure el invierno en los Estados Unidos. Me refiero no a los cortes, sino lo que estamos viendo ya también es una crisis en el suministro de gas. Bien, pues estaremos al pendiente, doctor, y lo consultaremos si nos permite. Muchas gracias y buenos Gracias días. a ustedes. Hasta luego. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. ¿Cómo está Texas, esta situación de la crisis